Medellín desempolva su valioso legado patrimonial. Fenicios, tartesos o romanos dejaron su impronta a orillas del Guadiana, pero esa huella se fue difuminando con el paso del tiempo. Tras el hallazgo arqueológico de su teatro romano, las conquistas y expediciones del extremeño Hernán Cortés contribuyeron a situar a Medellín en el mapa. Su ubicación estratégica no pasó desapercibida para sus antepasados, que desde tiempos lejanos supieron reconocer el potencial y la riqueza natural de esta villa ubicada en las Vegas Altas del Guadiana. Hay que remontarse al periodo de los tartesos para corroborarlo. Fue una de las poblaciones más importantes del interior peninsular de la Hispania prerromana. Lo atestigua el catedrático de la Real Academia de la Historia Martín Almagro, que durante la década de los 70 excavó en su necrópolis y extrajo numerosas piezas que constataron que Medellín presumía de ser un centro agrícola y un gran nudo de comunicaciones. Medellín es un nudo de comunicaciones de los más importantes de toda España, de toda la antigua Hispania también, porque controlaba la famosa Vía de la Plata que desde Cádiz iba a parar al Cantábrico y al Finisterre, y que desde, y se sabe menos, otra vía tan importante como esa, que era la que salía de Olisipo, la actual Lisboa, y del Atlántico, y que cruzaba por Ciudad Real hasta el Mediterráneo. Entonces, claro, es una ciudad que siempre ha tenido mucha importancia. Controlaba el vado del Guadiana, con un cerro, que es el Cerro del Castillo, desde donde se vigila todo el territorio. Caminos y hojas de ruta que convirtieron a Conisturgis, como la bautizaron los tartesos, según los documentos, en una de las ciudades-estado de esta época. Supone una página nueva en la historia de España, porque Medellín, por ejemplo, ha permitido reconstruir las rutas de comunicación de los tartesios. Es decir, hoy ya sabemos cómo todas las ciudades estaban comunicadas entre sí. Ya permitió reconstruir cómo era una ciudad-estado, qué territorio tenía y cómo vivían, cómo era su economía, cómo era su estructura social. Ha dado riquísimos marfiles fenicios que nos han permitido comprender la religión y las leyendas que tenían los fenicios, porque a través de las imágenes narraban sus pensamientos, lo que ellos creían. Ha dado joyas de oro, ha dado escarabeos egipcios, ha dado cerámicas griegas como el quilis y otras cerámicas también de tipo corintio, y sobre todo permite precisar cómo era esa sociedad extremeña de hace 2500, 2700 años. Sin embargo, es su herencia romana la que marca un hito en la historia de Medellín. Allá por el 79 a.C., el cónsul Quinto Cecilio Metelo Pío se fija nuevamente en esta zona y funda aquí la colonia Metellinum, una de las 5 de la Lusitania. Precisamente en lo que hoy se conoce como Cerro del Castillo es donde se instala su campamento. La población de esa colonia parece que se sustenta en todo lo que es el cerro, pero no, hasta lo que estamos viendo ahora mismo, parece que no se desarrolla después por la propia población. Parece que se queda asentado en ese sistema de terraza que estamos localizando en la propia ladera del cerro. Y como era costumbre en el Imperio Romano, se construyó este teatro, uno de los edificios más emblemáticos de la colonia, aprovechando la ladera de la montaña, una técnica que emularon de los griegos. La mayoría de las investigaciones coinciden en que se erigió en el siglo I a.C., durante el mandato del emperador Augusto, y que aproximadamente estuvo en funcionamiento unos 5 siglos. Para los romanos, el teatro cumplía una gran función social. Acudían con frecuencia a este espacio en su tiempo de ocio para liberar tensiones y emociones durante las representaciones teatrales.
El teatro de Medellín desde época antigua, los tratados sobre la ciudad, cuando se produjo la Gran Avenida que destruyó el puente, que era bien romano y no medieval, como se ha dicho, que hasta el punto de que el puente que hoy utilizamos para pasar a Medellín es un puente que se hizo nuevo porque estaba el otro totalmente destrozado por una avenida de 1603, ¿no? Y allí hay un teatro ya reconocido de antiguo, lo que pasa es que estaba cubierto pues por la ocupación sucesiva de distintas culturas. Estamos conociendo no solo la realidad de lo que es las estructuras del teatro, sino que también estamos avanzando en el conocimiento de la propia colonia. Coincidiendo con la decadencia del Imperio Romano, poco a poco el teatro se fue abandonando hasta quedar cubierto. Sirvió de expolio para otras civilizaciones y así este cerro fue habitado por visigodos, musulmanes, cristianos. Un paraje lleno de ripio y maleza que durante años sirvió como zona de juego también para los propios metelinenses, que aún guardan en sus recuerdos. Mira, María, allí, en aquel cerro, era donde jugábamos nosotras cuando éramos pequeñas. Corríamos, había unos huecos donde nos metíamos, la iglesia estaba medio caída, ahí se metían la gente que iba pidiendo por las calles. En este viaje sigue estando presente el anhelo de rescatar el patrimonio de Medellín, escondido bajo suelo. Una fecha clave en todo este proceso fue 1969, cuando el arqueólogo palentino Mariano del Amo se trasladó hasta la localidad pacense para desenterrar su pasado arqueológico de época romana. Comenzó a excavar en uno de los laterales del teatro, 2 campañas en las que trabajaron peones del propio municipio. Yo estuve 2 veces con 3 compañeros más sobre el año 69 en la necrópolis con don Martín de Almagro Gorbea. Y posteriormente pasamos con Mariano del Amo aquí al castillo, al Teatro Romano. Aventuras y anécdotas que Mariano del Amo guardó minuciosa y cautelosamente en su diario de excavaciones. Entre sus anotaciones, alejadas ahora de la privacidad, detalles de cómo fueron esos cometidos en el monumento romano. Se comienza preparando el camino para sacar los escombros desde la versura. Al excavar el camino aparecen pocos fragmentos de cerámica común medieval y al fin trozo de tégula todo revuelto. No se halló nada de interés. Las cerámicas medievales apenas sedujeron al arqueólogo. Centró su interés en los restos de construcción pertenecientes a la estructura del teatro romano, y entre los elementos más significativos que aparecieron 2 destacados hallazgos: la entrada al propio monumento, conocida como Atitus Maximus, y el frente escénico. Ya teníamos noticias de José Ramón Mérida, el primer catálogo que hace a primeros del siglo XX, y Mariano del Amo, basándose en las noticias de José Ramón Mérida, empezó las excavaciones. Y realmente se quedó muy poquito de los importantes hallazgos que se han hecho en esta última intervención. Él excavó fundamentalmente en la parte de atrás, lo que estáis viendo por la parte de atrás, en la zona del Atitus occidental, la entrada occidental del teatro, y excavó también una parte de lo que es el posescaenium y la parte de la escena, pero no llegó a bajar lo suficiente como para encontrar los restos romanos. Se quedó en los niveles musulmanes, de ocupaciones musulmanas. Nosotros empezamos a excavar desde allí arriba, que había un hueco, y vinimos hacia abajo por una escalera de granito, como ya han mencionado anteriormente, y cogimos todo este pasillo para allá hasta la otra punta del teatro. Y todo esto fue descubierto por los primeros que estuvimos aquí trabajando sobre los años 70. A base de pala y pico y arduos días de trabajo, excavaron en esta abrupta zona. En algunos espacios las excavaciones alcanzaron hasta los 3 metros de profundidad, pero se quedó a tan solo unos metros de cumplir el sueño de todo arqueólogo y por ende de descubrir el teatro que los romanos construyeron hace más de 2000 años y que aún permanecía refugiado en esta ladera.
el trabajo de Mariano del Amo fue fundamental porque empezó a clarificar lo que podía ser en el futuro lo que después nosotros retomamos. Lo que pasa es que, bueno, posiblemente si Mariano del Amo hubiera encontrado parte de este material constructivo que nosotros encontramos de la frente cénico derrumbado, o hubiera salido algunas estatuas que nosotros localizamos, posiblemente eso le hubiera permitido tener más justificación o más argumentos como para seguir el trabajo, ¿no? Y a lo mejor hoy en día pues ya estaría excavado. En el año 2007 empezamos a realizar un proyecto de adecuación del parque arqueológico, de la limpieza de las murallas que hay en el propio parque arqueológico. Desescombramos la iglesia de Santa María del Castillo, que está dentro del patio del castillo, y en esas labores, en esas primeras actuaciones de adecuación de los itinerarios, de todos los caminos empedrados que tenía el parque, ¿no? En esa puesta en valor también se decide el empezar a hacer excavaciones en el propio teatro, retomando los trabajos que había hecho Mariano del Amo en el año 69-70. En 2012 falleció el arqueólogo y sacerdote Mariano del Amo, uno de los profesionales con más prestigio en este ámbito, que llegó a ser además director del Museo Arqueológico de Huelva y de Palencia. Su familia le recuerda como un incansable trabajador y nos cuentan que en reiteradas ocasiones mencionó sus inicios en las excavaciones de Medellín. Tenía que ir primero a hacerse con los obreros que les iban a ayudar, con la gente del pueblo, que primero era un poquito reacia, pero luego la verdad es que estaban encantados, y sobre todo, bueno, pues que les recordaban también de un año para otro, y luego la gente, pues yo creo que se sentía orgullosa de participar en algo que se les iba a quedar también en el pueblo. Qué lástima que no lo haya podido disfrutar él ahora. La verdad es que era muy trabajador, se esforzaba muchísimo. Era como si lo que estaba haciendo fuese para beneficio de él. Sí. Y es pues muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Nos ha gustado mucho, nos emociona mucho como todas las personas le han querido tanto, y eso nos halaga un montón. En junio de 2007 comenzó un nuevo ilusionante proyecto. Medellín estaba más cerca de su destino. Nuevos arqueólogos, peones, restauradores o arquitectos aunaron esfuerzos para intentar que uno de los edificios más emblemáticos de su antigüedad recobrase vida. Por suerte, por casualidad o por pura intuición, en este viaje en el tiempo sí eligieron el itinerario adecuado. Yo soy vecino de aquí de Medellín y es una cosa que la has estado viendo toda la vida, que te has criado con ellos, que has jugado por aquí, por estos campos, porque esto estaba todo cubierto de tierra. Entonces, como era algo con lo que te has criado, no lo dabas valor. No sabías que tuviera un valor de esto, pero claro, al trabajar aquí y ya empezar a conocerlo un poco y demás, pues te das cuenta del valor que tienen. Cuando comenzamos a excavarlo en el año 2008, tránsito 2009, realmente era, bueno, pues un olivar, que aquí se había estado haciendo cultivos hasta hacía un poquito de tiempo. Era una ladera, una prolongación de la ladera del Cerro del Castillo de Medellín, y aquí no veíamos absolutamente nada. En esa retirada de escombros hallaron piezas de otras civilizaciones. Rescataron numerosas cerámicas de la época medieval islámica, metales o restos de muralla, hasta que el teatro romano fue asomándose con timidez. Uno de los tesoros más preciados por los trabajadores. Asombrosas columnas y capiteles repartidos por la escena, de diferentes estilos arquitectónicos, aún con el polvo de la tierra, coloridos muros decorados y hallazgos especialmente llamativos como las 4 estatuas que se recuperaron, que pertenecían al magnífico conjunto escultórico del teatro. Una de ellas es esta, conocida como la estatua niña, ataviada con túnica y toga, con pliegues muy definidos y que permanece semidormida en el Museo Arqueológico de Badajoz. Allí se conserva para su estudio. A su lado está otra bella estatua, de dimensiones mayores, con delicadas dobleces sobre su cuerpo.
su escultor moldeó a una exuberante y perfilada mujer que engalanó con una sutil túnica, estola y manto. En un edificio retirado custodian las otras dos. Sus volúmenes y formas contrastan con las dos anteriores, dos silenos completamente desnudos y rasgos más redondeados que podrían representar a sátiros de la época. No ocurre todos los días, pero si excavas suficiente yacimientos romanos aparecerán estatuas. También, tan buenas y tan bien conservadas no es frecuente. Pero bueno, llevamos unos años últimamente que aparecen entre el busto de la Majona, lo de Medellín, cuando salió la gripa en Mérida, o sea, si buscas lo bastante siempre aparecen estatuas. Todas aparecieron en el frente escénico, ahora cubierto con estas maderas. Un rincón mágico y misterioso que pocas veces se suele conocer en su estado original. Su visita no deja de sorprender y nuevamente nos invita a viajar en el tiempo de la mano de los romanos. Estamos en el espacio del Hiposcaenium, que es el espacio que se encuentra debajo del escenario, que está encima de mí, y era el espacio que se utilizaba en el antiguo teatro para el uso de la maquinaria y la tramoya del teatro para levantar y bajar el telón. Las fuerzas del telón la vemos a mi izquierda y es un espacio que se ha recuperado. Posteriormente los trabajos se trasladaron a la parte superior del monumento y aquí las excavaciones dieron un giro asombroso. Sus sueños estaban a punto de hacerse realidad. Cuando aparecieron estas dos primeros sillares, ¿no? Realmente fue un día inolvidable. Santiago y yo estábamos en ese momento junto con los peones y en ese momento aparecen las primeras gradas, ¿no? Esta ha sido una de las sorpresas más gratas de Medellín, magnífica conservación de este graderío con sus sillares originales perfectamente como se quedaron en época romana. Realmente es impresionante, ¿no? Y ese primer día de encontrar estas piezas allí colocadas, dice, tío, si vamos a seguir teniendo suerte, ¿no? Los dioses parecen que están con nosotros en Medellín. Y parece que los dioses se quedaron y contagiaron al grupo de entusiasmo. A medida que pasaban los años, todos ansiaban, a pesar de los esfuerzos, continuar con las excavaciones y sacar nuevas piezas romanas a la luz. Antonio fue uno de sus primeros trabajadores. Empezó a excavar aquí junto a su hermano. Sí, ha sido un privilegio. La verdad, en mi pueblo, eso ha sido súper importante, en algo que te gusta, que te apasiona. Eso, la verdad que los días eran cortos, los días se hacían cortos. Querías que en 24 horas, no, que fuesen 48. Y los viernes, que no llegase el viernes, llegase el lunes. Cuando dábamos con uno, eso era que hemos dado con un sillar y con un silo y a ver qué sale aquí, a ver qué nos sale y bueno, eso era espectacular. Cuando tú encuentras una estatua de esta, solo la idea de que eres la primera persona en 2000 años o 2000 y pico que le pone la mano encima, pues te da que pensar, ¿no? Te da satisfacción, claro. Y que se conservan, como estáis viendo, más de 800 sillares colocados en su posición original. Esto es un gustazo, como decimos aquí en Medellín, ¿no? El poder sentarte en un sillar original en el que se sentó un romano. Y si tienes más de 800, pues el gustazo es magnífico ya. Poco a poco el graderío fue despertando de su letargo ancestral y sus sillares dando forma a este teatro, que hacían gala de un buen estado de conservación, un hecho que aún sigue maravillando. Nadie se esperaba encontrar, teniendo en cuenta que estamos en una zona que ha sido ocupada, reutilizada una y otra vez, que el estado de conservación que tenemos en las gradas de este teatro. Encontrarte este graderío con estos sillares tan magníficamente puestos y colocados, pues la verdad es que fue una sorpresa mayúscula. Y nos ha dado como resultado el descubrimiento de un teatro magnífico también, mayor que el de Reguina, menor que el de Mérida, lógicamente no hay comparación posible tampoco con Mérida, pero muy importante, además con la presencia de un sacrarium, que es una capillita dedicada al culto imperial, que aquí existió y la ha reconstruido un arqueólogo alemán, Walter Trilmich, pero allí se ve perfectamente todo. 3 años después de las primeras excavaciones de esta segunda fase, el monumento se mostraba completo y esplendoroso, con un graderío admirado por miradas expertas e inexpertas. Apareció además la orquestra, este espacio semicircular pegado a la escena
y lo que los romanos llamaron proedia, revestida con mármol o, lo que es lo mismo, la zona reservada a los grandes personajes de la ciudad, o el sacrarium, más majestuoso, destinado al culto imperial. Tras estos trabajos, el último tesoro al descubierto fue una de las 2 esfinges. La réplica es la que se muestra al aire libre en el teatro. Porque han salido muchas cornisas, los mármoles que se ven in situ, espectacular. Pero cuando salió digo, una cornisa. Pero luego ya cuando le di un poquito, porque se reflejaba nada más que este cachito. Y luego ya le di un poquito con el paletín y empezó a salir, tiene forma. Cuando se lo dije a los compañeros, los 3 que estábamos saltábamos de alegría, pero ya cuando vinieron todos, impresionante. Luego ya empezamos poquito a poquito, y ya cuando se empezó a ver la forma, y ya cuando lo más... Más tardío, es el más austero de los 3. Bueno, es un teatro el más modesto de los 3, era el que menos aforo tenía también de los 3, pero es muy completo, quizás el más completo de los 3 también. Y lo digo porque tiene todos los elementos canónicos de un teatro. Tiene un frente escénico maravilloso, tiene los parascaenia, que son esas habitaciones que flanquean el escenario, pero tiene también las basílicas o versuras, que era el lugar donde la gente iba pues a descansar. Y en el caso de Mérida y Medellín, a pesar de tener una similitud obvia, también son muy diferentes. En primer lugar, hay que señalar sus dimensiones. Las dimensiones del graderío de Mérida son de 86 metros aproximadamente de diámetro, mientras que en el de Medellín son 61, es decir, 2/3 partes del tamaño de Mérida. Igual el frente escénico, que uno son 53 y el de Medellín son 35. Quiere decir con esto que ya las dimensiones ya hacen, lógicamente, que se traten de 2 teatros con una fisonomía, con una arquitectura distinta. En el caso de Mérida es marmorizado, se sustituyen las columnas que vemos en Medellín, que son de granito estucado, por piezas de mármol, ¿no?, de tipo monolítico. Luego, otras características del teatro emeritense es que tiene foso, que solo los grandes, para el telón, para recoger el telón, que solo los grandes teatros lo tienen. Dimensiones, conceptos, características, estilos y detalles que han inspirado a Marco Antonio y a Luis para elaborar esta recreación virtual sobre el Teatro Romano de Medellín. Han diseñado este innovador proyecto en 3D que nos permite recorrer en segundos las distintas partes del monumento. Hemos generado un modelo en 3D solamente con fotografías, y a partir de ahí hemos hecho la reconstrucción. Luego lo hemos integrado dentro de un motor de videojuego con el objetivo de virtualizarlo, ¿no?, y de que la gente pueda participar de ello. Y estructuralmente sí que es bastante fidedigno. En cuestión de decoración, pues siendo una hipótesis virtual, pues siempre van a seguir existiendo estudios, y a medida que se vaya estudiando el monumento, pues como es un modelo en 3D, siempre se puede ir ampliando esa información. Esto necesita pues venderlo y que el mundo lo conozca, pero conozca tal y como es. Entonces está la tecnología, están los estudios que hemos hecho, han sido funcionales, y una vez que hemos visto que todo era funcional, pues adelante. Y ahí está, y no solamente esto, sino hay muchísimos proyectos que tenemos
acontecimiento tan grande y tan complejo como Medellín, que son, 1500 cajas, más piedras que ya ni sé cuántas son, más cientos de datos, pues claro, esto a nosotros nos supone una inversión de tiempo y de esfuerzo bastante grande a base de su estudio estadístico, comparativo, muchas cuestiones. Se saca unas cantidades ingentes de información que son lo que realmente importa. Tenemos todo un conjunto de material enorme de gente que ocupó ese espacio y vivió allí. O sea, una muy buena muestra, de cerámica medieval, islámica. No se conoce mucho del mundo islámico en Extremadura, metales, herramientas de trabajo, todo un aparataje para, digamos, levantar los decorados, bajar los decorados, moverlos, y entonces es parte de ese se conserva en Medellín, está por estudiar. Aún es pronto para conocer los resultados de su investigación. Pasarán años hasta que se analicen todos los elementos hallados, unos mejor conservados que otros. Solo el paso del tiempo será testigo y revelará los enigmas de las distintas civilizaciones asentadas en la zona. Un aspecto destacado durante estos años ha sido el apoyo de las instituciones implicadas e involucradas en la recuperación del patrimonio arqueológico extremeño. Sin su aportación económica, todas estas joyas aún proseguirían refugiadas bajo suelo. Tenemos que seguir trabajando, hay que seguir apostando por esa restauración, esa consolidación y esa puesta en valor. Y bueno, pues en el futuro es uno de nuestros objetivos el poder poner en marcha ese teatro como un elemento más de oferta cultural también en el territorio. Un hallazgo muy aplaudido, sobre todo por la propia población de Medellín. Sus habitantes son conscientes de que un descubrimiento de estas características cambiará su día a día y tendrán que acostumbrarse a recibir con esmero a nuevos turistas. Sin duda alguna, va a ser, y de hecho está siendo ya un impulso muy importante, que esperamos poco a poco que vaya más, y a partir de ahí pues una gran noticia sin duda alguna, como he dicho, y que esperamos y confiamos en que se suponga un espaldarazo importante para el desarrollo turístico no solo de Medellín sino de la zona. La verdad es que desde que ha salido a la luz el Teatro Romano tenemos bastantes visitantes, ha subido bastante el número de turistas que nos visitan a diario. Vamos, pues sobre todo vienen los fines de semana, pero de diario la verdad es que tenemos un goteo que es interesante. Otro punto a favor, Medellín es un pueblecito pequeño, aunque hay bastantes empresas hosteleras, pero a nivel más familiar, más pequeño, ¿no? De menos envergadura que esta. Entonces yo pienso que bueno, que sí, que va a repercutir bastante. El teatro será el fiel testigo de las impresiones de los visitantes, pero a pocos metros, una visita imprescindible también para el turista, el centro de interpretación. Se ha ampliado y en él se exhiben las columnas y capiteles originales que se desenterraron de la escena. Las columnas provienen del frente escénico del teatro. Como el teatro fue expoliado, el muro posterior fue una de las zonas que más daño sufrió, y a la hora de extraer los materiales para otras construcciones, las columnas las iban tirando al foso del escenario porque no les parecían interesantes como material para reutilizarlo en otras construcciones. Con lo cual en la excavación aparecieron todo este conjunto que vemos en diferentes estados de conservación. Es una colección bastante heterogénea en cuanto al estado de conservación y pertenecen al primer orden y al segundo orden del frente escénico, porque tenía dos órdenes. El orden inferior era de capiteles jónicos, que son estos que vemos detrás de mí, y el orden superior era de capiteles toscanos. Todo un pueblo volcado con su nuevo hallazgo. Sueños cumplidos, emociones a flor de piel al resucitar las piedras del pasado y 6 años de intensos trabajos y esfuerzos que también han sido avalados por expertos internacionales. En junio de 2013, el nombre de Medellín resonó con fuerza en Atenas. The Roman Theatre of Medellín, Medellín, España. El tenor Plácido Domingo entregó el premio especial Europa Nostra a su teatro romano y a su proyecto de restauración y consolidación.
un broche de oro a años de excavaciones que además ya puede ser admirado y contemplado por el público. El trabajo bien hecho desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista objetivo de lo que ha sido nuestra acción en los 2 últimos años de la conservación, la restauración y la puesta en valor, pues no deja de ser una satisfacción para todo el equipo de la Consejería de Educación y Cultura, particularmente para la Dirección General de Patrimonio, que es la que ha estado más estrechamente implicada en este proyecto. Creo que este premio tan acertado a una magnífica restauración del teatro, porque era a la restauración del teatro a lo que se daba el premio, también valoraba el enorme significado que tienen estos elementos culturales, que además, dicho entre paréntesis, dan idea también de la enorme riqueza que tiene Extremadura. Pero ese premio es fruto del trabajo de mucha gente. Todo esfuerzo es un esfuerzo colectivo, todo el trabajo que ahora mismo la gente va a empezar a disfrutar aquí en Medellín, en el teatro, es el fruto del trabajo de gente que trabaja en la administración, desde secretarios, reporteros, personal de la propia administración y también de la zona. A Chano, ¿te acuerdas que se le quedó la...? Sus piedras han resucitado y se han dado a conocer con majestuosidad en Extremadura y Europa. Han recorrido un camino lleno de bellas historias de las que ellos, sus trabajadores, han sido cómplices. Aquí hemos pasado calor, frío, pero ha sido divertido. La verdad que sí. Pero cuando te encontrabas una pieza ya se te quitaba todo. Marcar la importancia, que Medellín no se puede parar aquí. Medellín no es un punto y final. Medellín, en todo momento, Medellín es un punto y aparte. Sí. Esto tiene que continuar. Cada uno tiene su etapa, unos acabamos, otros empezamos. Sí, en sí. fin. Desde luego, el yacimiento tiene una importancia impresionante en toda la realidad arqueológica. Poli dice que aquí se puede ver un viaje en el tiempo y es así.